Hola, ¿qué tal? En este video voy a mostrar cómo solucionar ecuaciones de valor en un régimen de interés compuesto. Comienzo con el siguiente ejemplo. Una persona tiene una deuda que debe ser saldada de la forma siguiente. 20.000 unidades monetarias dentro de 4 meses y 25.000 unidades monetarias dentro de 6 meses. Si desea saldar la deuda con un pago de 18.000 unidades monetarias en 2 meses y el resto al cabo de 8 meses, la pregunta es: ¿cuánto tendrá que pagar a los 8 meses si la tasa de interés es de 20% anual capitalizable cada mes? El paso número 1 es ubicar los flujos monetarios en una línea o diagrama de tiempo. Por ejemplo, las primeras 20.000 unidades monetarias vencen dentro de 4 meses, las ubicamos arriba del mes 4. Las siguientes 25.000 unidades monetarias hay que saldarlas en el mes 6, las ubicamos arriba del sexto mes. Y esa deuda original se reemplaza por otra con un pago de 18.000 unidades monetarias en el mes 2, lo ubicamos abajo de los 2 meses, y el resto al cabo de 8 meses, dado que no se menciona la magnitud monetaria de tal pago, se nombra con la letra X y lo ubico abajo del mes 8. Noten que las deudas originales están arriba de la línea de tiempo y la deuda propuesta o las deudas propuestas están abajo de la línea de tiempo. El paso número 2 es elegir la fecha focal, que se designa con la letra o con las letras FF. Noten que los flujos monetarios están en diferentes meses. Sería un error, por ejemplo, suponer que la deuda original asciende a 45.000 unidades monetarias, resultado de sumar 20.000 unidades monetarias más 25.000 unidades monetarias. ¿Por qué? Porque el dinero cambia su valor en el tiempo. Es decir, una unidad monetaria vale más hoy que en el futuro debido al fenómeno inflacionario. El dinero pierde poder adquisitivo y ese es el motivo por el cual cuando una persona presta dinero tiene que cobrar intereses a una tasa que mínimo sea igual a la tasa de inflación para evitar perder poder adquisitivo. Es el concepto de valor del dinero en el tiempo. Entonces todos los flujos monetarios tienen que trasladarse a la fecha focal que yo he ubicado en el mes 8. Pero puede ser cualquier otro mes, no hay ningún problema, como veremos más adelante. El siguiente paso, el 3, es plantear la ecuación de valor. ¿Qué nos dice la ecuación de valor? Que el valor total de las deudas propuestas tiene que ser idéntico al valor total de las deudas originales, todas trasladadas a la fecha focal. Entonces, por ejemplo, si nos ubicamos del lado izquierdo de la ecuación, que es el valor total de las deudas propuestas, su primer componente son las 18.000 unidades monetarias. Las vamos a trasladar a la fecha focal del mes 2 al mes 8, 6 periodos. Esto es capitalizar, que significa pasar de valor presente a valor futuro. Y esto lo hacemos con la fórmula del monto o valor futuro, donde para obtener M, la incógnita, requiero saber C, capital, y tasa de interés, y N, tiempo o plazo, lo que dura la operación financiera. Dicho en otros términos, para obtener el monto, al capital lo multiplico por 1 más I elevado a la N. Entonces procedo, 18.000 unidades monetarias es el capital por 1 más I, que es la tasa mensual de interés. Esa la obtengo dividiendo la tasa anual de interés del 20% entre los 12 meses que tiene un año, porque la capitalización es mensual. Y eso lo elevo a la sexta potencia. ¿Por qué? Porque las 18.000 unidades monetarias del mes 2 las vamos a trasladar al mes 8, 6 periodos, se eleva a la sexta potencia. El siguiente componente de las deudas propuestas es X.
Dado que coincide con la fecha focal, no se capitaliza, por lo tanto, le pongo más X. Igual a, vámonos con el lado derecho de la ecuación de valor, que es el valor total de las deudas originales. Primer componente, 20.000 unidades monetarias, están en el mes 4. Lo vamos a trasladar al mes 8. Lo capitalizamos con la fórmula de monto o valor futuro. Entonces 20.000 unidades monetarias es el capital por 1 más I. Tasa anual del 20% o 0.20 es equivalente. Eso se divide entre 12 y se eleva a la cuarta potencia. Lo trasladamos del mes 4 al mes 8. Más el siguiente componente de la deuda original, 25.000 unidades monetarias, capital por 1 más I, tasa anual del 20% entre 12 y eso se eleva al cuadrado, porque las 25.000 unidades monetarias que están ubicadas en el mes 6 las vamos a trasladar a la fecha focal, es decir, al mes 8, 2 periodos de diferencia. Y el paso número 4 es resolver la ecuación de valor. Esto significa encontrar el valor de X, resolviendo las expresiones. Comenzamos con el primer componente del lado izquierdo, 18.000 unidades monetarias. Eso se multiplica por 1 más la tasa del 20% dividido entre 12, y eso se eleva con un gorrito que tienen en su teclado a la sexta potencia, para un valor capitalizado de 19.876.69 unidades monetarias, que es el valor que tenemos del lado izquierdo de la igualdad, más segundo componente X igual a, vámonos con primer componente del lado derecho, 20.000 unidades monetarias, y eso se multiplica por 1 más tasa del 20% entre 12, cerramos paréntesis y eso lo elevamos a la cuarta potencia. Y eso nos da un valor capitalizado de 21.367.0 unidades monetarias, 0.04 unidades monetarias. Siguiente componente, 25.000 unidades monetarias por 1 más tasa 20% entre 12. Y eso se eleva al cuadrado para un valor capitalizado de 25.840.28 unidades monetarias. Ambos componentes del lado derecho los sumamos, es decir, a 21.367.04 unidades monetarias le sumamos 25.840.28 unidades monetarias para un total de 47.207.32 unidades monetarias, que es el valor que tenemos del lado derecho. Ahora, para dejar solo X del lado izquierdo, o sea, las 19.876.69 unidades monetarias que tienen signo más del lado izquierdo, las despejamos al lado derecho con signo contrario, es decir, con signo menos. Dicho en otros términos, a 47.207.32 unidades monetarias le restamos 19.876.69 unidades monetarias. Hacemos el cálculo en Excel y nos da un total de 27.330.63 unidades monetarias. Este es el valor de X, la solución del problema. Esa es la cantidad a pagar en la fecha de vencimiento o la cantidad a pagar en el mes 8 a esa tasa y a esa capitalización. Vamos a comprobar a continuación que modificando la fecha focal no cambia el valor de X. La fecha focal en el caso anterior la había ubicado en el mes 8, ahora lo ubico en el mes 4 con los mismos valores. Entonces, dado los flujos monetarios que tengo en la línea de tiempo y dada la fecha focal, planteo la ecuación de valor. Lado izquierdo de la igualdad, valor total de las deudas propuestas, primer componente, 18.000 unidades monetarias. Esas las traslado de valor presente A
valor futuro con la fórmula del monto o valor futuro. Primer componente, 18.000 unidades monetarias por 1 más I, que es la tasa mensual de interés. Esa la obtengo dividiendo la tasa anual del 20% o 0.20 entre 12. Y eso se eleva al cuadrado porque voy a trasladar esa magnitud monetaria del mes 2 al mes 4. Hay 2 periodos de diferencia. Más segundo componente de la deuda propuesta X está en el mes 8. Ese valor lo descuento 4 periodos. Es decir, lo voy a trasladar de valor futuro a valor presente. Y eso lo hago con la fórmula de capital o valor presente. Noten que para obtener C requiero saber monto, tasa de interés y plazo o tiempo. Dicho en otros términos, para obtener C al monto lo divido entre 1 más I elevado a la n y con eso descuento cualquier cantidad monetaria. Entonces X es el monto, es el numerador, sobre 1 más I, tasa anual de interés 20% entre 12, y eso lo elevo a la cuarta potencia porque lo voy a trasladar de valor futuro a valor presente 4 periodos. Igual a lado derecho de la ecuación de valor total de las deudas originales. Primer componente, 20.000 unidades monetarias, dado que coinciden con la fecha focal. Ni se capitalizan ni se descuentan, por lo tanto lo dejo así, tal cual, 20.000 unidades monetarias, más las 25.000 unidades monetarias que están en el mes 6. Las voy a descontar 2 periodos, del 6 al 4, con la fórmula del capital o valor presente, donde el numerador son las 25.000 unidades monetarias y el denominador es 1 más I, que lo obtengo dividiendo la tasa anual del 20% entre 12 meses que tiene un año y la elevo al cuadrado, por la razón que ya había comentado. Vamos a trasladar las 25.000 unidades monetarias del mes 6 al mes 4. Entonces, ahora sí, vamos a solucionar la ecuación del valor, es decir, encontrar el valor de X. Procedo con las operaciones correspondientes. Primer componente, 18.000 unidades monetarias, y eso lo multiplico por 1 más tasa anual del 20% entre 12, y eso lo elevo al cuadrado para un valor capitalizado de 18.605 unidades monetarias, que es el primer componente del lado izquierdo de la igualdad. Segundo componente, X, no lo conozco, lo dejo tal cual, pero sí puedo trabajar el denominador. De esa expresión. Uno más tasa del 20% entre 12, y eso lo elevo a la cuarta potencia para un valor de 1.06835193. Ese denominador de X se conoce como factor de interés compuesto. Ya tenemos el lado izquierdo de la igualdad, vamos con el lado derecho. Primer componente, 20.000 unidades monetarias. Segundo componente, 25.000 unidades monetarias, y eso se divide entre 1 más la tasa del 20% entre 12, y eso se eleva al cuadrado para un valor descontado de 24.187.05 unidades monetarias.
Ambos componentes del lado derecho de la igualdad los sumo, es decir, a 20.000 unidades monetarias le sumo 24.187.05 unidades monetarias para un total de 44.187.05 unidades monetarias, que es el valor que está del lado derecho de la igualdad. Ahora, a las 18.605 unidades monetarias, que están un signo positivo del lado izquierdo, los traslado al lado derecho con signo menos. Por lo tanto, a 44.187.05 unidades monetarias le resto 18.605 unidades monetarias. Hago el cálculo correspondiente y tengo un valor de 25.582.05 unidades monetarias, que es el componente que está del lado derecho de la igualdad. Ahora X tiene un denominador de 1.06835193. Dado que ese valor está dividiendo del lado izquierdo, lo despejo al lado derecho con operación contraria, es decir, multiplicando. Es decir, a 25.582.05 unidades monetarias lo multiplico por 1.06835193 para un total de 27.330.63 unidades monetarias, que es el mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente. Con eso se comprueba que si se mueve la fecha focal, no se modifica el valor de X, es el mismo. Esto en un régimen de interés compuesto. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Te invito a que te suscribas, a que le des like al video y actives la campana de notificaciones.